Bienvenidos al curso Análisis de falla de componentes mecánicos. Vamos a empezar ya propiamente a desarrollar los temas correspondientes al mismo y esta semana vamos a empezar con el capítulo de introducción. El contenido para esta semana son 3 sesiones grabadas, 3 videos y una actividad en el entorno Paideia, que es un foro en el cual ustedes van a tener que participar. Durante esta semana vamos a ver aspectos como por ejemplo definición de falla. Vamos a desarrollar también las principales o las más comunes causas de falla en componentes mecánicos y vamos a hablar también un poquito acerca de las consecuencias que traen las fallas. Entonces el objetivo para esta semana es que ustedes sean capaces de reconocer lo importante que es hacer una investigación, hacer un análisis cuando ocurre una falla. Y no solo para determinar la causa de la misma, sino lo más importante, para establecer medidas, recomendaciones para evitar que la falla vuelva a ocurrir. Y para esto vamos a desarrollar unos casos bastante mediáticos, bastante sonados, no solo por la magnitud en sí de la falla, sino sobre todo por las consecuencias que ha generado. Entonces, para empezar, quiero mostrarles una imagen y quiero preguntarles si reconocen ustedes la fotografía. Estoy seguro que sí, todos reconocen este camión, es justamente el que generó la tragedia que ocurrió en Villa El Salvador a inicios de este año. Lo que voy a mostrar a continuación es un video en el cual se puede ver claramente la secuencia de eventos, es decir, los hechos que ocurrieron y que dieron lugar a esta tragedia. Y les voy a pedir que por favor presten mucha atención a cada uno de ellos porque luego los vamos a comentar, ¿sí? Cerca de las 7 de la mañana, están de vacaciones los chicos, muchos dormían todavía, cuando un sonido alertó a algunos. Otros fue tarde, cuando se inició esta fuga de gas líquido y luego la explosión que terminó generando cerca de 60 heridos y 2 fallecidos hasta el momento. Vamos a ver las imágenes, el momento en que se registra la emergencia. Son los instantes previos al inicio de la tragedia. En estas imágenes se observa cómo el camión cisterna pasa por un desnivel en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar. Algo se revienta e inmediatamente se forma una nube de gas a su alrededor. El hecho no pasa desapercibido para los transeúntes, que de inmediato empiezan a grabar. En este video se llega a captar a quien sería el chofer, abriendo una compuerta trasera del pesado vehículo, pero al advertir que era imposible controlar la fuga y el peligro era inminente, se aleja y parece instar a las personas que están cerca a que también lo hagan. Una trabajadora de limpieza se queda paralizada ante el desconcierto. Solo unos segundos después y apenas a unos metros del camión, se aprecia una explosión y cómo el fuego se propaga por toda la avenida. ¡Aléjense! En este otro video, un motociclista no termina de advertir a los curiosos cuando ocurre la explosión y el fuego arrasa con todo. Mientras algunos escapaban, otros observaban impávidos la situación. Familia, mucho cuidado, acá va a explotar estos camiones que trasladan combustible, acá justo al frente de la casa. Vale, está explotando. Ah, su madre, ha explotado más. Mira hasta donde alcanzó la casa, la farmacia, el caldo, toda vaina. Hasta la casa de allá se quemó. Minutos después llegan las primeras unidades de bomberos para atender la emergencia. Los serenos tienen que pedirle al conductor de un auto que no obstruya su labor. En el video se puede ver claramente la secuencia, ¿no?, de eventos o de hechos que ocurrieron y que dieron lugar a esta tragedia. En primer lugar, el camión, justamente al pasar por el desnivel, sufre una rotura de un componente en la parte inferior, lo que produce justamente la fuga de gas, ¿verdad? Se ve también en el video cómo el conductor baja y trata de cerrar la válvula general del tanque sin tener éxito. Y cuando bastó que se hubiera producido alguna chispa en algún lugar, tal vez un automóvil encendido o una cocina, y se produjo pues la deflagración, ¿no?, dando como resultado 34 fallecidos, 28 heridos de gravedad. Y aquí podemos empezar a hablar un poco también de las consecuencias. Es lo peor que puede ocurrir cuando se da una de estas fallas, es la pérdida de vidas, ¿verdad? Las pérdidas materiales siempre se van a recuperar, pero la pérdida de vidas es algo que es algo irreversible. 30 viviendas afectadas. A raíz justamente del incidente se hizo una investigación, un análisis de falla, y lo que estamos viendo es justamente una infografía
que resume un poco los resultados de la investigación que condujo Sinermin. Aquí podemos ver de manera esquemática la zona de impacto entre el desnivel y la parte inferior del camión. Este impacto dio como resultado, ¿sí?, la apertura acá de un punto de fuga entre la válvula de corte y una de las conexiones, y es por ahí donde empezó a salir el gas. El conductor lo que hizo fue tratar de accionar esta válvula, la válvula general de cierre del tanque. Sin embargo, esta válvula se encontraba bloqueada con un elemento metálico, eso es lo que ha determinado Sinermin en sus investigaciones, y esto fue justamente pues, lo que evitó que el conductor pueda cerrar esta válvula, ¿no? Esta válvula además se encontraba en la posición de abierta y normalmente debería estar en la posición de cerrada. Solo debería estar abierta cuando llega a los puntos de abastecimiento. Ese es un punto también en el cual pues, definitivamente hubo una negligencia por parte de la compañía transportadora de este gas. Eso es justamente, esta lámina resume un poco justamente lo que hace un analista de fallas, ¿no? Recolecta evidencia y sobre eso se construye el caso, se construye la explicación, se determina la causa, el por qué ocurrió. Otro caso bastante sonado fue uno que ocurrió en el año 2010 y que ha sido considerado hasta el día de hoy como uno de los peores desastres medioambientales que han ocurrido en un país. Para tener una idea de esto quiero mostrarles una imagen también y quiero preguntarles, ¿no?, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Esta es una imagen satelital que nos muestra en la zona opaca que vemos aquí la extensión de un derrame de petróleo en el mar, particularmente en el Golfo de México, y esto ocurrió como resultado de la explosión de una plataforma petrolera, que es la que están viendo ustedes en la imagen del lado izquierdo, Deepwater Horizon, en los Estados Unidos, y la imagen que ven ustedes en el lado derecho corresponde justamente a una figura que muestra la magnitud del derrame de petróleo. Este, como les repito, ha sido el desastre ambiental, el peor desastre ambiental que ha ocurrido en los Estados Unidos en los últimos años. Ocurrió el 20 de abril del 2010 y generó inmediatamente a la explosión 11 fallecidos, 17 heridos de gravedad, 4.9 millones de barriles de petróleo perdidos, o mejor dicho, perdidos en el mar, contaminando el mar, generando pérdidas de más de 90 billones de dólares y 180.000 kilómetros cuadrados de mar afectados, ¿no?, con el consiguiente pues, desastre en términos de la fauna y flora cercana pues, a esta zona, ¿no? Por supuesto que también se hizo una investigación al respecto, en particular en este caso, el presidente en ese momento, Barack Obama, conformó una comisión no solo constituida por ingenieros, sino también habían científicos, puesto que no se lograba cerrar el pozo estuvo botando petróleo más o menos por 3 meses, por un periodo de 3 meses, y no encontraban manera de cerrarlo, ¿no? Entonces también recurrieron a científicos e investigadores para que puedan generar ideas para poder cerrarlo y lo consiguieron. Como resultado de esa investigación se generó este documento que ven ustedes aquí, reporte del presidente, que lo pueden encontrar en internet y que tiene una extensión de un poco más de 300 páginas, en donde se detalla todo lo ocurrido. También existe una película para aquellos que les gusta ver un poco de cine, y es una película además muy interesante que lleva el nombre de la plataforma Deepwater, en donde se narra además con mucho detalle toda la tragedia y donde se da además mucho énfasis en la parte de ingeniería. En realidad les recomiendo que vean la película si tienen un tiempo. Yo les dejo aquí el código QR del reporte, pueden acceder a él también luego para que lo puedan ver en detalle. Y en este reporte evidentemente también se emiten pues, las conclusiones en relación a cuáles fueron las causas de la falla. La causa principal evidentemente fue una falla de contener la presión, ¿no?, generada por los hidrocarburos en el pozo y que resultó luego en la explosión. Hay varios factores asociados a esto, pero uno de los más importantes que mencionan ellos en el reporte es justamente el que tiene que ver con la calidad del cemento que se utilizó. Se utiliza pues un cemento durante las operaciones de perforación, el cual pues es introducido en el pozo, pero este cemento tiene que pasar ciertas pruebas. Ellos no esperaron a tener los resultados de laboratorio en relación a las propiedades del cemento y lo utilizaron sin saber si ciertamente iba a funcionar o no, ¿no? Evidentemente no fue el cemento más apropiado y fue uno de los factores también que contribuyó en este desastre. Bien, estos dos casos que hemos visto hasta el momento son relativamente recientes.
Sin embargo, las fallas han venido ocurriendo siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Podemos remontarnos un poquito en la historia y recordar una situación que estoy seguro que también todos la conocen, pero vamos a verla ahora desde otro punto de vista, ¿no? Y para eso también voy a mostrarles otra fotografía. Quiero preguntarles si ustedes recuerdan pues este barco, ¿no? Este es, como ya todos se habrán dado cuenta, el Titanic. Para la época, el Titanic era el barco más grande que se estaba fabricando. Era la época pues después de la Revolución Industrial, entonces todo el mundo quería hacer el barco más grande, el edificio más grande, el puente más grande. Y es en ese contexto en el cual se construye este barco. Ya todos sabemos lo que ocurrió luego con el Titanic. Chocó con un iceberg, ¿verdad? En la primera noche en la cual estaba pues navegando y se hundió luego de partirse en dos partes. Tal como se ve en la película, luego de muchos años, investigadores, exploradores llegaron a encontrar los restos del Titanic y sacaron unos pedazos del acero y lo sometieron a distintas pruebas. Esto está reportado en varios artículos. Aquí yo les muestro dos artículos en los cuales pues se presentan los resultados de distintas pruebas que se han hecho al acero del Titanic, pruebas con las que ustedes han trabajado en sus cursos de Ingeniería de Materiales 1 y 2. También les voy a dejar el código QR de uno de los artículos que está disponible en la internet, lo pueden encontrar también fácilmente. Y el tipo de información que se encuentra en estos artículos, y además es el tipo de información con el que ustedes van a trabajar cuando hagan un análisis de falla, sobre todo cuando estamos investigando el material, es este. Información con la que ustedes están muy familiarizados. Curvas, por ejemplo, de resultados de ensayos mecánicos, como las curvas de ensayo impacto Charpy que vemos acá. Fotografías que nos muestran pues probetas, las correspondientes probetas de impacto. Una fotografía de microscopía electrónica de la superficie de fractura, ¿no?, del Titanic. Y también, por ejemplo, tablas de composición química, tablas de propiedades mecánicas. Esta es información con la que ustedes están muy familiarizados. Justamente también la idea de este curso es un poco recopilar todo eso que han aprendido ustedes en sus cursos previos de materiales y poder plasmarlo cuando hagan una investigación de análisis de falla. Vamos a enfocarnos un poquito en los resultados del ensayo de impacto. Aquí estamos viendo una comparación entre las curvas de energía absorbida durante el impacto a diferentes temperaturas para un acero naval, un acero que se utiliza hoy en día en la construcción de un barco, en comparación con el acero que se utilizó en la construcción del Titanic. Podemos ver evidentemente que el acero naval de hoy en día es capaz de absorber mucha mayor energía frente a un impacto que el acero del Titanic, ¿no?, tanto en probetas de sentido longitudinal como en sentido transversal. Y otro factor importante de observar aquí es la temperatura de transición. El acero naval de hoy en día tiene una temperatura de transición mucho menor, por debajo de 0 grados centígrados, en comparación con la temperatura de transición que tenía el Titanic. ¿Qué quiere decir esto? Que a las temperaturas a la cual estaba navegando el Titanic se encontraba pues en un estado frágil. Por eso es que al impacto con el iceberg se rompe de manera catastrófica, las fisuras se propagan con una velocidad muy rápida y eso genera pues que luego de un tiempo se llenen de agua los compartimientos fisurados y todo lo que ya conocemos que ocurre después, ¿no? Bien, esta falla ocurrió en el mar, pero también sabemos que ocurren fallas en el aire. Creo que todos hemos visto, hemos sido testigos en los últimos años de noticias relacionadas justamente a eventos que tienen que ver con la aviación. Y en ese contexto quiero presentarles una foto y quiero que me digan qué opinan ustedes. Si lo que ven es realidad o ficción. Esta imagen corresponde al fuselaje de un avión, en el cual se ha desprendido justamente una parte del mismo. Pueden ver ustedes ahí los pasajeros. Y esta imagen es real. Esto ocurrió en 1998 en un vuelo de Aloha Airlines entre Hilo y Honolulu, en Hawái. 5,5 metros del fuselaje del avión se desprendieron en pleno vuelo. Afortunadamente fue cuando el avión todavía estaba despegando. Entonces el piloto tuvo la suficiente experiencia y pericia para poder aterrizarlo sin ningún problema. Desafortunadamente hubo una persona muerta, que fue justamente la aeromoza, que todavía no se había sentado y se había puesto el cinturón de seguridad.
que salió expulsada cuando se generó pues la fisura en el avión, ¿no? 7 heridos de gravedad, y la causa de esta falla, un problema de corrosión-fatiga, ¿no? Un avión pues es un componente que está respirando, si podemos llamarlo de esta manera, está constantemente siendo presurizado y despresurizado, y esto genera pues cargas cíclicas en el material, lo que a la larga puede generar un mecanismo de fatiga mecánica. Si a esto le sumamos el ambiente corrosivo en el cual estaba operando el avión, ¿verdad?, entre Hilo y Honolulu, un ambiente salino, relativa a alta temperatura, y además que el avión ya había excedido un ciclo determinado, un número de ciclos determinado de vuelo, reunía todas las condiciones para desarrollar un problema de fatiga. Se generaron pequeñas fisuras que empezaron a crecer bajo un mecanismo de fatiga, alcanzaron un tamaño crítico y en un momento determinado generaron pues la fractura y la expulsión de 5,5 metros del fuselaje en pleno vuelo. Si bien es cierto, esto ocurrió en 1998, hemos sido testigos también en los 2 últimos años de 2 tragedias debido justamente a fallas con aviones, y en particular con este modelo, el Boeing 737 MAX 8, el cual fue lanzado al mercado en el 2017, un avión muy moderno, una de las nuevas innovaciones que había generado Boeing, tenía que ver justamente con un sistema automatizado de navegación, de control de navegación. Este avión, 29 de octubre para ser más preciso del 2018, uno de estos aviones perteneciente a Lion Air, se estrelló en Indonesia, dejando como resultado 189 personas muertas. Se hicieron las investigaciones y se determinó que tenía que ver justamente con una falla en el sistema automatizado de control de vuelo. Y en el 2019, unos meses después nada más, el 10 de marzo del 2019, ocurrió otro accidente en el cual también se estrelló un avión, en este caso de Aerolíneas de Etiopía, en el cual murieron 157 personas. Nuevamente con un problema asociado a ese sistema automatizado de control de vuelo. A raíz de eso, uno de los primeros países en suspender los vuelos de este tipo de avión fue justamente China. Luego siguió sus pasos Canadá, y luego el resto de países, el resto de aerolíneas que tenían estos aviones, los pusieron en tierra. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, las investigaciones indican que aparentemente el sensor asociado justamente a este sistema automatizado estaba recibiendo una data equivocada, ¿sí? Este sistema automatizado lo que hace es compensar cuando el avión empieza a levantarse y perder velocidad, es decir, cuando empieza pues, a aumentar el ángulo de inclinación de la nariz, es un indicador de que está perdiendo velocidad, y el sistema automatizado lo que hace es compensa y baja la nariz del avión para ganar velocidad. Pero si el sensor encargado justamente, ¿no?, de transmitir la señal y realizar esta acción está recibiendo data equivocada, ¿sí?, igual va a empujar el avión hacia abajo, va a llevar la nariz hacia abajo, aun cuando el avión no necesariamente esté en una posición de inclinación hacia arriba y perdiendo velocidad. Aparentemente esto es lo que ocurrió. Boeing ha hecho todas las investigaciones para poder determinar exactamente cuál es la causa. Evidentemente están tratando de encontrar, o ya han encontrado la manera de poder superar este problema y poner en funcionamiento toda esa flota de aviones que tienen en todo el mundo. Aquí podemos ver el resultado justamente de uno de estos accidentes. Este es el avión de Ethiopian Airlines. Y esto nos da una idea también de la magnitud digamos de lo que implica hacer toda la recolección de piezas, ¿no?, para poder iniciar una investigación de análisis de falla en un accidente aéreo. Es bastante complejo, ¿verdad? Es muy diferente si tenemos un motor eléctrico en el cual pues, se rompe el eje, es muy sencillo poner las piezas juntas y poder iniciar la investigación. En el caso de un accidente aéreo es muchísimo mayor la complejidad. Bien, les había comentado entonces que Boeing ha estado trabajando ya en la solución para este problema, y justamente es lo que vamos a ver en el video a continuación, y luego vamos a comentar un poquito también al respecto. Por los accidentes fatales que ocurrieron, la compañía Boeing asegura haber encontrado la solución para que no vuelvan a ocurrir tragedias como la de Etiopía e Indonesia. Escuche lo que se sabe hasta el momento de cuál, según ellos, podría ser la solución al problema.
A solo 2 semanas de que el avión 737 MAX 8 fue sacado de circulación a nivel mundial y de meses de discusión con los reguladores de la Agencia Federal de Aviación, hoy se reunieron 200 expertos, reguladores y pilotos en el estado de Washington para recibir de manera urgente instrucciones detalladas sobre la solución al problema con el sistema de control de vuelo automatizado, conocido como MCAS. Según Boeing, la solución es actualizar el software del avión, las alertas de la cabina y dar entrenamiento a los pilotos. El problema es que no hay simuladores suficientes para entrenar a los pilotos de las aerolíneas comerciales, por lo que Boeing propone utilizar un programa en una tableta. Pero para los expertos, eso no es suficiente. Este experto en aviación dice que los pilotos deben ser entrenados de la manera correcta y no solo darles las instrucciones en papel, sino ponerlas en práctica antes de que vuelvan a volar un avión como ese. Apenas el martes, otro 737 de la aerolínea Southwest tuvo que aterrizar de emergencia en Orlando por fallas en uno de sus motores. A bordo solo iban 2 pilotos que trasladaban el avión a un hangar en California para ser revisado, aunque el problema con el motor no tiene nada que ver con los fallos en el software que posiblemente presentaron los aviones de los accidentes fatales en Etiopía e Indonesia, y que en ambos murieron 346 personas. Boeing además propuso poner 2 sensores en el avión en vez de uno solo. Cabe señalar que ese segundo sensor se ofrecía e instalaba solo a los aviones que lo pagaran y no como parte de las reglas de seguridad de Boeing. La compañía, por su parte, dijo en un comunicado que han estado proporcionando la documentación requerida para cumplir con las regulaciones del FAA. Los últimos serán sometidos al final de la semana. Y hoy en la capital del país testificaron la secretaria de Transporte y el jefe de la FAA sobre los estándares que siguieron para poder certificar estos 737 MAX 8. Se dio a conocer que la Administración Federal de Aviación planea renovar la supervisión y el desarrollo de estas naves tras los 2 accidentes mortales que le mencionaba, y también los senadores expresaron su sorpresa de que algunas funciones de seguridad en este tipo de aviones se vendieran como opciones y no fueran parte del estándar de todas las aerolíneas, como debía ser. Evidentemente hay varios factores que han contribuido justamente con las fallas que se han generado en estos aviones. Como mencionaron también, una de las soluciones tiene que ver con el entrenamiento de los pilotos, por supuesto, porque al ser un avión con nueva tecnología involucra que los pilotos también sean entrenados en poder controlar apropiadamente esta tecnología y en particular este sistema automatizado de control de vuelo. Bien, ya para culminar con esta primera sesión, podemos repasar mentalmente todos estos casos que hemos visto y esto nos va a permitir llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Que las fallas y los desastres de ingeniería no ocurren de casualidad, no ocurren de la nada, no ocurren porque sí, sino que son más bien el resultado de una secuencia de eventos, una secuencia de hechos que siguen una determinada línea de tiempo que conducen, como hemos visto en algunos casos, a grandes tragedias. Si somos capaces de evitar alguno de estos hechos, alguno de estos eventos, tranquilamente seremos capaces también de evitar la falla. Bien, hasta aquí llegamos con esta primera sesión.